Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que se educaron viendo películas en VHS de Conaculta, los retamos a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Belle du Jour de Luis Buñuel. Bienvenidos sean una vez más a este su programa favorito, o por lo menos se sienten en la obligación de escucharnos después de habernos oído en tantos episodios anteriores. Muchas gracias por tenernos en sus horarios ahí programados para acompañarlos mientras lavan los trastes, mientras barren el patio, mientras van en el coche. El día de hoy vamos a hablar sobre una película muy interesante. Es una cinta dirigida por mi director favorito de toda la vida, Luis Buñuel, y la película se llama Belle du Jour o Bella de Día. Voy a empezar comentando una experiencia personal, después vamos a escuchar cómo vivió Fernando, mi compañero Fernando Carrillo Fink, esta película. Para empezar, Luis Buñuel, como se los acabo de decir, es un director que desde niño he admirado mucho. La primera película que vi de él, por cierto, ya comentamos en un episodio anterior, fue Los Olvidados. Poco a poco, con la edad, fui accediendo a sus películas más famosas y todas me encantaban. Y gracias a el videoclub Zafra Videoarte que teníamos, allá en mi nativa ciudad de Jalapa, porque gracias a ellos pude ver muchas de esas películas. Ahora, ¿por qué me encantaban las películas de Buñuel? Pues porque me parece que es uno de los directores de cine más liberadores que me ha tocado experimentar. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, pues cuando uno ve una película de Buñuel, no tiene que estresarse por saber qué le está queriendo decir. Y no vayan a pensar que estoy criticando a los directores más crípticos, ¿no? Como Michel Haneke o Werner Herzog. No, lo que yo estoy diciendo es que incluso cuando veo una película de superhéroes, la trama me va explicando cosas y hay hilos que yo tengo que seguir y yo estoy en todo el tiempo tratando de entender qué es lo que se me está presentando. Hasta en la película de Spider-Man hago eso. ¿Por qué le está pasando esto a Spider-Man? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué está ocurriendo? Eso es normal, es drama, ¿no? Y bueno, pero Buñuel tenía una intención. Por supuesto, él tenía una intención cuando filmaba, pero cuando él montaba sus películas, por lo menos aquellas películas que consideró meritorias de ese privilegio, porque sí tiene en su filmografía películas en las que él no intervino más que en el rodaje y ahí se ven, porque no me gusta esta película, él no lo hacía mandando un mensaje críptico o un discurso cinematográfico de lectura única, sino que cada lector tendría espacio para construir su propia película. Y esto es algo que yo solo he visto en otro director, un director que todavía sigue vivo, por cierto, David Lynch. David Lynch es otro director que tiene esta habilidad de construir películas que no tienen un solo mensaje, sino que te permiten formar parte de la construcción del discurso, del mensaje. Tú eres parte de esa historia, tú eres parte de ese drama. No a cualquiera le sale y pocos lo intentan. Bella de Día fue una producción francesa del periodo francés de Buñuel. Buñuel tuvo varios periodos, pero tuvo su periodo mexicano y su periodo francés. Y esta película la hizo medio por gusto, medio por encargo. Cuenta él mismo en entrevistas que le hicieron José de la Colina y Tomás Pérez Turrent, en un libro que yo recomiendo mucho, sobre todo si usted tiene intenciones de estudiar el cine de Buñuel, que se llama Prohibido asomarse al interior.
Él cuenta que tuvo muchas tensiones con los productores, son los hermanos Hakim, que además tenían fama de ser muy controladores, pues tenía tensiones porque él no quería aceptar si no le daban absoluta libertad, y ellos le daban absoluta libertad, pero absoluto no tanto. Absoluto, pero yo intervengo si así lo considero. Y entonces él decía, no, si tú vas a intervenir, mejor ni me invites a hacer la película. Ay, no, sí, que no, que tú y que yo. Total que llegaron a un acuerdo en común y pues se empezó a rodar la película. Catherine Deneuve, la gran dama del cine francés, es una gran mujer, es una gran actriz, sigue siendo cine hoy en día y sigue siendo genial. Es una persona que tiene un talento innegable, tiene una personalidad que supera la pantalla a Catherine Deneuve, va más allá de sus personajes, y ella en ese entonces era muy jovencita, ya estaba asociada al proyecto, pero Buñuel reconoce que de haberlo querido él, la habría podido cambiar, porque ese es un privilegio que para él no era negociable cuando filmaba. Si él quería cambiar, el actor lo cambiaba, y lo hizo muchas veces. Al final, salvo una escena en la que aparecería una imagen de Cristo, casi no hubo censura. Fue un pequeño acto de censura, según los hermanos Hakim. Era, si te censuras tú un poquito tú, evitas que te censure más el Estado. Entonces, fueron, digamos que, concesiones que hizo Buñuel, ¿no? Belle du Jour es la historia de una mujer, Séverine Cerisy, burguesa, como muchos, a Buñuel la burguesía fue uno de sus temas predilectos, que padece una disfunción sexual, específicamente la que se llama trastorno del orgasmo, y que lleva una doble vida, pues por las tardes, en secreto, se prostituye, y de ahí viene su seudónimo de Belle du Jour, Bella de Día. A esta dicotomía, o sea, por un lado es una esposa conservadora, modosita, con su marido, sumisa, y por el otro lado vive esta aventura de ser prostituta de día, y no por necesidad, sino un poquito entre por gusto, por curiosidad. Eh, y hay un tercer plano, un plano onírico, en el que las fantasías de Séverine se confunden con la vida real, se confunden tanto que llega un momento en el que no podemos establecer cuál es cuál. Esto es lo más divertido de la película, porque fantasía y realidad son tan descabelladas que la primera nos parece anecdótica y la segunda se nos hace insólita. Severin experimenta situaciones que rayan en lo absurdo, como una escena en la que un ginecólogo de renombre internacional acude al prostíbulo en el que trabaja Belle du Jour para disfrazarse de mayordomo y ser humillado por su patrona. Anécdota real que Buñuel conoció directamente por una amistad. La realidad supera la fantasía siempre. Algo que se critica mucho, y es importante mencionar al director Calandés, es la evidente misoginia en su película. Buñuel negaba ser misógino, él no, por lo menos no se aceptaba a sí mismo como misógino, pero sí reconocía que no entendía a las mujeres. Y lo reconocía, no era un reproche, y que generalmente narraba desde el punto de vista masculino, pues, sobre todo pues porque él hablaba del deseo, y que al no ser homosexual, la mujer era su objeto de deseo. Entonces, reconoce un poco las interpretaciones misóginas de sus películas, pero también pues no se reconoce a sí mismo como misógino. Si estudian un poco su biografía de vida, sí era, sí era muy macho. Pero bueno, era un hombre de principios del siglo XX y que le tocó formar parte de los cambios radicales que vivimos hoy en día, pero que seguía formando parte de esa época, ¿no? Seguía siendo el espíritu de sus tiempos. Y bueno, pues, sin embargo, Belle du Jour es una película que resonó mucho en países que son relativamente conservadores, como México, por ejemplo, pues el director atribuía este éxito a que estas sociedades reprimían sexualmente a la mujer, o la mujer se encontraba en una situación de represión sexual, la sociedad, quiero decir, y pues es verdad que para Severine
el deseo sexual es visto como algo perverso y que ella lo experimenta con culpa, pero al mismo tiempo lo disfruta. Y pareciera que escandalizarse y sentir remordimiento es parte de su perversión. Pero como dije al principio de mi charla, Buñuel no hacía películas que se interpretaran de una sola forma. Él reconoce en muchas ocasiones que esta película no llega a una resolución concreta porque él mismo no llegó a una solución a este enigma de la culpa y del placer, de ser reprimida y de ser liberada él la dejó así, dejó abierta la historia porque a él se le hace más interesante las películas que nos hacemos nosotros con su película. Si algún día tenemos oportunidad de platicar de películas de David Lynch, como la de Inland Empire, David Lynch, él sigue ese tipo de cine. Un cine que a ratos parece que no tiene pies ni cabeza, pero no es ese el chiste. El chiste es que tú construyes tu película. Tú construyes tu película a partir de lo que ellos te dan. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos. Pues fíjate que muy interesante para mí el descubrimiento de esta película porque fue en la universidad y fue pues gracias a un profesor. Yo, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y llevé dos materias, una materia en 2 semestres que se llamaba Historia del Cine. Entonces, en el primer semestre, me parece que vimos con el profesor, vimos El Ángel Exterminador de Buñuel, cuando pasamos por el surrealismo. Por supuesto, vimos El Perro Andaluz y vimos El Ángel Exterminador. Pero al final de ese semestre, el profe nos dijo, miren, el examen final va a ser un ensayo. Yo les voy a pasar una película en 35 milímetros. No les voy a decir cuál, por supuesto que va a ser sorpresa. Y ustedes tienen que escribir un ensayo. Al finalizar la película, lo tienen que escribir a mano, ahí mismo en el auditorio, y me lo entregan. Y ese va a ser su examen final. Y y justamente la película fue Bella de Día. Entonces, pues lo único, cuando pues así éramos, digamos, unos chavos de 19 años, recién entrados a la universidad y que no teníamos ni idea de la historia del cine y mucho menos teníamos idea de la existencia de Bella de Día. Entonces fue así la sorpresa total pues, de estar presenciando una película tan pues escandalosa, por decirlo de algún modo, ¿no? No en el mal sentido, no en un sentido de morbo, sino de la intensidad de la trama y de cómo se va desarrollando. Porque al principio cuando vemos este sueño que ella tiene en el que es sometida con un látigo en el campo, pues ya desde ese momento dices, ah, caray, estoy viendo algo fuera de lo común, y además de que está magistralmente filmada esa escena, y es así, para mí sí fue como, ah, caray, estoy viendo algo muy intenso y muy, pues sí, escandaloso, no en el mal sentido, sino escandaloso para la época o incluso para nuestra época, ¿no? O sea, el estar viendo ese tipo de escenas puede causar escándalo en determinadas personas. Y después, al estar viendo esta trama, cómo se va desarrollando de esta mujer que tiene estos problemas en su matrimonio, que es tan tímida o que incluso va más allá de la timidez y que puede tener una patología sexual, pero que encuentra en la prostitución pues un camino, una vía de desfogar
sus impulsos sexuales y pues desde el principio, desde que empieza ella a involucrarse en esto y cómo es tan al principio tímida, por supuesto, pero después, pues, cómo va desarrollándose. No voy a spoilear, ni mucho menos qué es lo que va pasando, pero sí puedo decir que es muy intenso, llama mucho la atención, pero no insisto en que no es una película que se base en el morbo, que no es una película barata en el sentido artístico, no es una película de explotación, ni mucho menos, es una película muy artística y que pues al final tiene una resolución que tampoco voy a revelar, por supuesto, pero que sí resulta sorprendente por muchas razones, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que se parece mucho o tiene mucho en común con las películas de David Lynch, y en el sentido de que cada quien la puede interpretar de diferente manera, y eso no quiere decir que la película no tenga pies ni cabeza. Como dices, el autor o los autores, en este caso Luis Buñuel o David Lynch, en el caso de Inland Empire o de Mulholland Drive o de Lost Highway, o Luis Buñuel en muchas de sus películas, invitan a la reflexión y a la interpretación, pero no lo hacen desde un punto de vista de que, bueno, pues cada quien interpreta lo que se le da la gana, porque pues la historia no tiene pies ni cabeza, los elementos están ahí puestos al azar, están puestos como Dios les dé a entender, porque no, o sea, no, las películas de Luis Buñuel no todas son El perro andaluz, es decir, no todas son un stream of consciousness, como dicen en inglés, ¿no? El tren de la conciencia de un autor que dijo, pues meto esto y ahora meto esto y ahora meto esto, y simplemente se va dejando llevar por su subconsciente. Desde luego que no todas las películas de Luis Buñuel son El perro andaluz, y por supuesto que Bella de Día no lo es. Bella de Día es una película que tiene sus elementos muy bien colocados, que tiene pistas colocadas de un modo que en subsecuentes visionados uno puede ir interpretando, pero que por supuesto Luis Buñuel las va colocando con toda intención, y aún así pues es una película, a pesar de que es una película de estas que tienen interpretaciones múltiples o más de una interpretación, con todo y todo, es una película con una trama impecablemente construida, es decir, es una película que te va llevando con un suspenso, si bien no es un thriller, no es una película de detectivesca o policíaca en la que se vaya desentrañando un misterio, no, por supuesto que no, pero sí es una película con una construcción dramática muy sólida que va avanzando y avanzando y avanzando y va creciendo y creciendo, y que nos vamos adentrando en la mente de esta mujer. Eso es lo que, pues, el principal mérito, me parece, o el mérito más, pues, más sobresaliente de Luis Buñuel. El hecho de que nos va mostrando los eventos a partir de los ojos de la protagonista. Todo lo vamos viendo a través de su óptica, y en ese sentido la película tiene un estilo cinematográfico un tanto onírico, y no voy a decir onírico en el sentido de que parezca que estamos viendo un sueño, pero sí onírico en el sentido de que lo estamos viendo todos los eventos a través de los ojos del personaje de Severine, la protagonista. Estamos presenciando los eventos a través del estado mental
en el que ella se encuentra. Y eso me parece que lo logra Buñuel de una manera muy sutil, con un uso de la cámara fluido, un uso de la cámara muy fluido. Y en ese sentido también yo hablaría, del cine aparte de hablar del cine de David Lynch, hablaría yo de Kubrick, de Ojos Bien Cerrados, por supuesto, que pienso que es una película que invariablemente se usa o se puede ver como una referencia a unas de las películas que son como hijas de Bella de Día, ¿no? Yo hablaría de Ojos Bien Cerrados. Pienso que se podría pensar en esa película como una de las hijas de Bella de Día, como una de las películas que toma mucho de Bella de Día, y en ese sentido creo que toma este estilo cinematográfico de una cámara fluida y de una fotografía que nos está metiendo en la mente del protagonista, y por lo tanto vemos todo como a través de sus ojos. Y también pienso que Mulholland Drive de David Lynch tiene también muchísimo de influencia de Bella de Día. Es una película que marcó una época y que marcó para mí, que marcó un momento muy importante de mi vida, que fue cuando estaba yo descubriendo la historia del cine en la Facultad de Comunicación, y que el examen final del primer semestre fue Bella de Día. Entonces a todos nos sacó muchísimo de onda, todos estábamos fascinados con lo que estábamos viendo, y por supuesto pues al final había que echar choro para poder pasar la materia, y entonces eso fue muy enriquecedor, y entonces por eso esta película es una vivencia muy importante en mi vida. Y te devuelvo el micrófono, Paquito. Qué interesante anécdota, Fernando. Fíjate que coincido en lo que dices, y yo creo que hay un detalle importante que tenemos que subrayar sobre Buñuel es que si bien su carrera empezó con los artistas del surrealismo, él hizo El perro andaluz con Salvador Dalí, y después haría una película que se llama La Edad de Oro, tenía un documental también que se llamaba Tierra sin Pan, pero salvo esas primeras películas, después Buñuel transformó o se adueñó de ese espíritu surrealista para hacer el espíritu de Buñuel, porque los elementos oníricos de Buñuel, extravagantes como eran, inspirados en el Marqués de Sade como eran, seguían teniendo una peculiaridad, una peculiar personalidad que era muy fácil de reconocer. Y yo creo que Belle du Jour, independientemente de todo lo que ya expliqué, de que es una película que no tiene una interpretación fija, que no es una película que tiene una sola lectura y una lectura correcta o una lectura más correcta que otras, sí es una película que tiene muchos elementos que vienen de ese surrealismo buñuelesco. Y estos elementos surreales no son de ninguna manera gratuitos. Por ejemplo, la escena en la que vemos a un noble, porque esa también es una constante en Buñuel, la crítica a la burguesía. Entonces tenemos aquí a un noble eh, ocioso eh, eh, que encuentra emoción sexual en la muerte, y Bella de Día participa en este ritual necrófilo, súper extraño, perverso, irreal, y esos elementos, la muerte, la sexualidad y ese elemento religioso que eliminaron por autocensura, pero que se siente presente en esencia, son parte de la personalidad de Buñuel. Años más tarde, él volvería a filmar con Catherine Deneuve
una película que se llama Tristana. También muchos años después tendría otra que se llama El discreto encanto de la burguesía. Después sacaría una película que se llama eh, Ese oscuro objeto del deseo. Y en todas estas películas están en las mismas temáticas y el mismo estudio, el mismo análisis filosófico de la burguesía y del ser burgués. Pero también encontramos en Buñuel una profunda admiración por la sensualidad, particularmente la sensualidad de la mujer. Es una constante. Imágenes de piernas son su distintivo, tomas en las que se ven las piernas de una mujer, diferentes perversiones, algunas de las cuales juzga y otras no las juzga, y sobre todo este juego de poder, eso es algo también muy común en el cine de Buñuel, el poder como como algo erótico, perdón, el poder como un artilugio erótico. Hay una escena muy famosa en esta película en la que un asiático, no se sabe de qué nacionalidad es, pero es asiático, llega al prostíbulo a contratar a Belle du Jour y Belle du Jour es la única que se anima a entrar en esta fantasía. Y es curioso porque la fantasía consiste en que hay un objeto dentro de una caja y al abrir la caja lo único que escuchamos es un zumbido misterioso y nadie sabe lo que hay dentro de la caja. El mismo director dijo que él no sabía lo que había dentro de la caja, pero eso desató interpretaciones por todos lados. A todo el mundo lo fustigaba, a todo el mundo quería saber qué había dentro de la caja. Y eso es el gran logro de Buñuel. En esa caja está un objeto de deseo para nosotros. El misterio, el no saber qué hay dentro de esa caja es lo que nos empuja la morbosidad. Y dentro de la película, este objeto que nunca se conoce, también anuncia o declara que Belle du Jour está entrando a un mundo que ella nunca pensó al que ella nunca pensó rendirse, someterse. No solo eso, es la única que se atreve a someterse a esa fantasía extraña que nunca veremos y que nunca nos aclararán. Buñuel es un gran director, su cine es una, un tesoro para la humanidad, incluso las películas malas de Buñuel, porque si tuvo películas malas, películas que él no vio, películas que él filmó para comer, pero que él no editó y él nunca las vio en vida, no fue al cine a verlas y las desconocía como suyas. Pero todo ese cine, incluso esas películas, son un tesoro para la humanidad. ¿Algún comentario final, Fernando? Sí, Paquito, pues pues nada más comentar que en efecto yo estoy consciente de que Luis Buñuel es tu cineasta favorito y cuando te propuse que habláramos de Bella de Día, pues fue para mí como, pues como lo hice con el conocimiento de que te estaba proponiendo tu mero mole. Y entonces, por lo tanto, pues tú puedes decir mucho, pero mucho más de la obra de Buñuel y de Bella de Día, de lo que yo podría llegar a pretender decir. Pero pues sí me gustaría comentar sobre la escena de la caja, que en efecto es súper interesante cómo utiliza esa caja como un símbolo. Y yo pienso que sí es utilizada como un símbolo pues de nuestras pulsiones más profundas, o sí, nuestras pulsiones eróticas más profundas, porque es algo tan misterioso que no lo vemos y que el mismo Buñuel dice que no sabe qué hay en esa caja. Y entonces, pues pienso que eso la emparenta aún más con Mulholland Drive, en donde hay una caja misteriosa también, que la abren
y que también tiene un simbolismo muy interesante, o incluso como el MacGuffin de Pulp Fiction, ¿no? Portafolio que cuando lo abres emite un fulgor dorado y que también pienso que es como un símbolo de ciertas pulsiones. Que también me acuerdo de Bella de Día, de este personaje que tiene los dientes dorados, ¿no? Que no recuerdo si es el mismo de la caja, pero el personaje que tiene los dientes dorados y que también me parece como algo muy simbólico de una, pues de una cuestión como muy animal, que el hecho, esos dientes así que no son normales, no son naturales, pero que a mí no sé por qué me remiten como algo totalmente como animal. Eh, y pues sí, la neta es que esta película, pues es totalmente una película que habla sobre nuestras pulsiones eróticas, sexuales más profundas que muchas veces negamos por una u otra razón, y pienso que eso es parte de la riqueza de la película. Esta simbología de lo que puede estar pasando con esta mujer, de lo que puede estar pasando en su psique, en su mente, para que tenga estos problemas sexuales en su matrimonio, pero que encuentra cómo desfogarlos, trabajando como prostituta en las tardes, y eso me parece todavía más enriquecedor como de la experiencia, de que sí hay, creo yo, una lectura psicológica que puede ser muy interesante si hay algún crítico o algún analista que haya estudiado, que tenga estudios en psicología. Pienso que esta es de esas películas que pueden dar material para ello. Y y pues eso serían mis comentarios finales, Paquito. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Pues seguiremos aquí mientras ustedes nos sigan escuchando. Le mando un fuerte saludo a los sospechosos comunes de siempre, a las personas que han tenido a bien escucharnos, vernos, seguirnos en su programa de los cuarentones cinéfilos. No quiero perder la oportunidad de agradecerles a los que han comentado este programa y a invitarlos a seguir comentando, a seguir participando en Buena Lid. Es un programa que busca establecer lazos entre los cinéfilos y les agradecemos mucho que no solo su tiempo, sino sus muestras de afecto. Un saludo, un abrazo, un agradecimiento a mi esposa Carolina, que es la que me da permiso para estar aquí. Si no, pues nomás no se puede. ¡Hasta la próxima! Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!